Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Pláticas de Familia y hoy vamos a tocar un tema muy interesante acerca de la pensión alimenticia. Así que si usted tiene un problema similar o está interesado en este tema, le invito a que preste mucha atención porque hoy se encuentra con nosotros un maestro en Derecho, Luis Martín Capistrán. Gracias por estar con nosotros y nos va a hablar acerca de este interesante tema. Luis, buenos días. Coméntanos qué se define como pensión alimenticia. Hola Mercedes, buenos días. Un cordial saludo al auditorio. El tema de la pensión alimenticia es un tema muy interesante. La pensión alimenticia consiste en la obligación que tiene una persona de proporcionarle alimentos a otra. El concepto de alimentos incluye ropa, vestido, hospedaje, atención a la salud e inclusive educación básica. Cuando escuchamos hablar de pensión alimenticia, debemos de entender como la obligación que tiene antes alguien de mantener a otra persona. La pensión alimenticia la puede reclamar pues, el acreedor alimentista a un deudor, aquella persona que tiene la obligación. El Código Civil del Estado de Veracruz establece pues, todas las modalidades de lo que es la pensión alimenticia. Puede reclamar alimentos el hijo al papá, el hijo al abuelo, el papá al hijo, el abuelo al hijo, los parientes colaterales hasta el cuarto grado y por supuesto la esposa al esposo o inclusive el esposo a la esposa. Es un tema muy controvertido que mucha gente dice, ¿cómo es posible que el esposo pueda reclamarle a la esposa alimentos? La relación es que la ley no hace distingos entre quién puede reclamar el concepto de alimentos y bueno, todo esto brevemente es lo que engloba el concepto de pensión alimenticia. ¿Cómo establece un juez quién es el que debe de reclamar estos alimentos? O sea, el que interpone primero la demanda o cómo es esta situación, ¿se tiene que presentar una situación de divorcio o incluso en el matrimonio se establece esta pensión? El derecho a reclamar alimentos lo tiene todo aquel pues, que tiene una necesidad. Esa necesidad se la tiene que demostrar al juez y le tiene que demostrar al juez también que tiene un vínculo jurídico con esa persona que le va a reclamar. La persona que necesita alimentos no necesariamente tiene que estar pasando por un proceso de divorcio, no necesariamente tiene que tener un vínculo con su familia. El hijo que está en la universidad y que no puede pagar sus estudios y su papá es solvente, le puede demandar alimentos. La esposa que vive con su esposo y que no le da lo suficiente y que el esposo despilfarra el dinero en cosas que no benefician a la familia, puede demandar alimentos inclusive sin necesidad de demandar el divorcio. Es decir, dentro del mismo matrimonio se puede entablar pues una demanda de alimentos. Correcto. La demanda de alimentos no es un asunto que necesariamente implique una controversia. Cuando hablamos, voy a demandar a mi esposo, eso va a romper el vínculo afectivo que tenemos en la familia. No necesariamente. Vamos a pensar, y me estoy extendiendo un poquito en la respuesta, que el esposo toma mucho licor. Entonces de repente la señora se da cuenta que está gastando mucho dinero en sus fiestas y decide demandar alimentos y embargarle una pensión, una parte del sueldo para proteger a su familia, claro, que tarde o temprano hasta el esposo se lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque también lo ayuda controlando su gasto a través del embargo alimenticio, lo que significa que no necesariamente es una controversia, no necesariamente es un conflicto que vaya a desintegrar a la familia. Luis, algo muy polémico que siempre las mujeres se preguntan, el monto, ¿cómo se establece el monto de una pensión alimenticia? Ya que a veces hay muchas personas que, bueno, dicen que ganan menos para que la pensión sea menor. ¿Cómo se puede ahí la mujer respaldar o el hombre o la persona que demanda la pensión para que sea algo justo, claro, y no estén evadiendo o escondiendo ingresos? La forma de determinar el monto de la pensión alimenticia es de dos maneras. Una puede ser en porcentaje y otra puede ser en cantidad líquida. Si la persona tiene un empleo donde recibe un sueldo quincenal, mensual, semanal, catorcenal, se le puede embargar un porcentaje del sueldo. La Suprema Corte de Justicia, a través de la jurisprudencia, ha determinado que aproximadamente puede ser un 20% por cada acreedor. La mamá demanda con 2 hijos puede tener el derecho al 60%. El 60% del sueldo antes de todo, antes de los impuestos, antes de los descuentos, el del 60% limpio, ¿no? Pero por otra parte también está la pensión alimenticia en cantidad líquida, cuando el deudor alimentista no tiene un ingreso fijo, es decir, es independiente, tiene su propio negocio, es profesionista, trabaja por su cuenta. El juez señala el importe diario, 100 pesos diarios, 300 pesos diarios, 500 pesos diarios, dependiendo de la posibilidad que tiene el deudor alimentista. Le corresponde al acreedor, aquel que demanda alimentos, decir, bueno, ¿cuánto es lo que ingresa? Es muy común que el deudor alimentista, el papá, el abuelo, aquel a quien se le demanda el alimento,
pues diga, no tengo solvencia, Claro. solo tengo pocos ingresos. ¿Y cómo se contrarresta esto? Bueno, el que demanda alimentos le tiene que decir al juez cuáles son las condiciones de vida que tiene el deudor. ¿Para qué? Para que el juez determine esa cantidad que va a ser, ya sea en porcentaje o esa cantidad en dinero diario. Aquí, si el deudor dice, yo soy insolvente, no tengo muchos ingresos, gano poquito, no me alcanza, que es muy común como parte inclusive de su defensa en un juicio de pensión alimenticia, bueno, pues basta que se le compruebe al juez cómo vive, qué coche tiene, qué casa tiene, qué gastos tiene, si tiene tarjetas de crédito, cómo las paga, cómo se compromete, etcétera. Y todo esto, digamos, el material probatorio concatenado o todo el material probatorio ya frente al juez es suficiente para que el juez diga, sí es cierto, me está diciendo que gana 2,000 pesos mensuales, pero me estoy dando cuenta que tiene gastos aproximadamente de 20,000 pesos mensuales. Y en base a esto es lo que determino yo para poder... lo que determina el juez para poder decir cuánto va a ser el importe de la pensión alimenticia. Luis, vemos que ya la ley ha sufrido modificaciones y ahora las personas incluso hasta pueden ir a la cárcel si evaden esta responsabilidad. Sí, el que el esposo deje de darle alimentos a la esposa, el que el papá deje de mantener al hijo cuando éste tiene derecho a hacerlo, puede ser un delito. Es una conducta que puede ser constitutiva de un delito, que se llama abandono de familiares. El abandono de familiares consiste en que el que tiene la obligación de mantener a su familia de manera reiterada los abandone, deje de proporcionarles alimentos, se vaya de la casa o aún estando en la casa los deje a la bendición de Dios, al algarete, ¿no? Esto es constitutivo de delito, se puede denunciar y el deudor alimentista, aquel que está obligado a proporcionar alimentos, pues puede ir a la cárcel y bueno, las sanciones pueden ser hasta de 12 años de cárcel por no cumplir con la pensión alimenticia. Y no solamente por no hacerlo de origen, sino cuando el juez ya determinó también el monto de una pensión alimenticia en contra de esa persona que tiene que pagar y no lo hace, no cumple, también incurre en una conducta delictiva que es sancionable y por lo tanto también puede irse a la cárcel. Pues muchas gracias. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, Mercedes. Buenos días.